Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Más que Tele de Prevenir es Vivir. Hoy tenemos con nosotros en el programa a uno de los neurólogos más prestigiosos de nuestro país. Es el doctor Valentín Mateos. Él es jefe de la Unidad Integral de Neurología en la Clínica La Luz en Madrid y además es coordinador del Servicio de Neurología en el Centro Médico de Asturias. Hablaremos del cerebro porque es ese gran desconocido que tantos dolores de cabeza nos provoca: migrañas, ictus, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Todo esto se genera en nuestro cerebro. Y fíjense, he mencionado enfermedades muy incapacitantes. Hablamos de la esclerosis múltiple, del Alzheimer, y me gustaría dar paso ya en este momento a nuestra fisioterapeuta Marta, porque ella nos va a explicar, nos va a dar algunas recomendaciones para los cuidadores que deben pues trasladar enfermos, cambios posturales, a esos pacientes tan incapacitados debido a estas enfermedades, como hemos mencionado. Así que, Marta, adelante con esas recomendaciones. Hoy vamos a hablar de los cuidados posturales que tienen que tener los cuidadores de enfermos para no lesionarse su espalda. En muchas ocasiones, hoy en día, hay gente cuidando a sus mayores y no tienen la formación adecuada para hacer unos traslados con un mínimo de seguridad para su salud. Por lo tanto, vamos a dar unas pautas básicas para que trasladen a sus enfermos en mejores condiciones. En primer lugar, nos pondremos cerca del enfermo siempre para moverlo o trasladarlo. Separaremos las piernas un poquito de flexión de las rodillas y la espalda recta. Utilizaremos la flexión de rodillas para trasladarnos de un lado a otro y cargar el peso de una pierna a otra pierna, sin cargar todo el peso sobre la zona lumbar. Además de estas posturas básicas, podremos tener otro tipo de ayudas técnicas. Por ejemplo, se pueden poner barandillas a las camas. Esto nos va a ayudar a que el enfermo se agarre a ellas y nosotros poderlo mover de mejor manera. También existen los triángulos que se ponen encima de la cama, que también nos ayuda a que el enfermo nos ayude un poquito a su traslado. También podemos utilizar las sábanas deslizantes. Esto es colocar una sábana debajo del enfermo y tirar de ella de un lado o del otro lado para cambiarlo de postura boca arriba a de lado o para ponerlo sentado. También podremos tirar de la sábana hacia arriba y sentarlo más fácilmente. Además de los cuidadores, aquellos trabajadores que están todo el día levantando pesos, vamos a darle unos breves consejos de cómo levantar los pesos. En primer lugar, nos acercaremos lo más posible al objeto a levantar con las piernas separadas y flexionamos las rodillas. Cogemos la caja o el objeto pesado que tenemos que levantar y poco a poco, estirando las rodillas, vamos levantándolo de forma lenta y progresiva. En ningún momento, mientras estamos subiendo el peso, vamos a hacer giros de columna. Estos giros van a hacernos mucho daño en la zona lumbar y esto tenemos que evitarlo de todas. En el caso de que los pesos a levantar sean excesivamente grandes, utilizaremos un cinturón lumbar para proteger la zona durante el periodo de trabajo. Muchas gracias, Marta. Yo espero que todos esos cuidadores que tienen que estar pendientes de esos enfermos pues hayan tomado nota de esas recomendaciones. Muchas gracias, Marta. Y bueno, seguimos aquí y ya es el momento de presentarles al doctor Valentín Mateos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hablamos del cerebro, que claro, es el pilar fundamental de nuestro cuerpo, pero es que sigue siendo el gran desconocido, ¿verdad? Bueno, llevamos ahí un poquito de atraso con respecto a otras áreas del organismo que han podido ser estudiadas con anterioridad, pero también es el área de más expansión posiblemente en investigación biomédica y en la que tenemos puestas pues, muchas esperanzas, no solo los profesionales, sino la población en general, ¿no? Pacientes, familiares, posibles pacientes futuros, que todos lo somos. Entonces, bueno, pues hay que estar esperanzados, vamos. Bueno, una de las luchas contra ese desconocimiento
es la Semana del Cerebro, ¿verdad? En el que todos los profesionales intentan pues dar a conocer la importancia de las patologías neurológicas, ¿no? Pues sí, es una iniciativa que llevamos organizando en la Sociedad Española de Neurología. Este es el 4º año, comienza el lunes próximo, el día 30, y durante una semana, pues mediante un autobús itinerante, que llamamos el Bus del Cerebro, pues nos desplazaremos por diferentes capitales de provincia española, precisamente para divulgar las patologías neurológicas, divulgar lo que es la neurología, informar a las personas, que no pacientes, que nos visiten en el autobús, e incluso pues hacer un mini examen, hacer una especie de ITV breve a aquellas personas que quieran someterse a ella en el propio autobús, ¿no? Un mini examen fundamentalmente en 2 áreas, que es la cuestión cognitiva, con test cognitivos, y la cuestión vascular, pues les hacemos un Doppler de las carótidas y un estudio transcraneal para demostrarles un poquito, enseñarles a esas personas cómo está su funcionalismo vascular cerebral. Y es que el cerebro, mira que nos da dolores de cabeza, doctor. Empezando por las migrañas, ¿verdad? Sí, sí. Que creo que es una de las patologías más frecuentes. Sí, la migraña afecta al 13% de la población española. En el caso de ustedes, las chicas, pues al 18%. O sea, son muchas personas las que sufren migraña. Afortunadamente, no todas ellas tienen migrañas de muy alto impacto, aunque tengan pocas crisis, cada crisis en sí misma pues puede ser bastante incapacitante, ¿no? El problema es sobre todo en aquellas personas que o bien tienen una frecuencia elevada de crisis o bien no responden a los tratamientos sintomáticos en los episodios, y entonces pues sufren en el día a día pues una discapacidad evidente, aunque no sea una enfermedad grave desde el punto de vista clínico de la migraña, sí es una enfermedad muy discapacitante. Claro, porque repercute en la vida cotidiana de las personas de manera significativa. De manera significativa y en unos momentos concretos de la vida, ¿no? La migraña se asocia fundamentalmente entre los 15, 20 a los 40, 45 años, ¿no? Entonces esos son los años más productivos para la mujer en todos los órdenes, en el reproductivo, en la edad de ser mamá y a su vez en el mundo laboral, y conciliar el hogar, el mundo laboral y una cabeza que de vez en cuando se pone a martillear, pues a veces es problemático. Claro, una de las preguntas que tenía era predisposición, ¿no? Ya me ha dicho que las chicas... La fundamental, la genética, y en segundo lugar, en el caso de las chicas, favorecidas por los componentes hormonales. O sea que... Entonces la migraña te viene puesta, por así decirlo. Lo que sí podemos es tratarla, controlarla de la mejor manera posible, que la paciente tenga recursos para qué utilizar en el momento de la crisis y que yo apague ese martilleo que me está dando en la cabeza, y las personas que tienen muchos episodios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tratamientos puedo utilizar para que, entre comillas, no me venga la migraña? O en vez de venirme 5 episodios al mes, me venga uno cada 2 meses, ¿no? Bueno, esos tratamientos, es cierto, ¿consiguen evitar que aparezca la migraña o simplemente espaciar? En los tratamientos preventivos disminuyen muy sensiblemente la frecuencia de crisis. En medicina, como todo, ¿no? Hay personas que intentas con el primero, con el segundo, con el tercero y todo le fracasa, pero la inmensa mayoría de los pacientes con migraña tienen un fármaco que les viene como anillo al dedo para que apenas tengan crisis, o para que las crisis sean de intensidad mucho más baja, o para que se espacien mucho más en el tiempo, etcétera. ¿Y el diagnóstico? El diagnóstico de migraña, igual que la mayoría de las cefaleas, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de la migraña pues es hablar el paciente y el médico, en el que el paciente va a exponer cómo le duele la cabeza y el médico posiblemente pues haga a su vez preguntas dirigidas para matizar aspectos que a él le interesan conocer: cuándo empezó, dónde duele esa cabeza, qué síntomas acompañantes tiene, cuánto dura cada episodio, con qué frecuencia se presenta, cómo responde a diferentes tratamientos, para a su vez después poder decidir cuál es la mejor opción terapéutica para ese paciente. En muy pocas ocasiones hay que recurrir a hacer estudios complementarios, hacer un escáner o hacer una resonancia, que no están indicados para diagnosticar la migraña porque no se ve ninguna de estas pruebas, sino que están indicados para descartar otros problemas cuando hay algún dato atípico, algo que no te cuadra, o a veces en personas que tienen tanto temor a tener un problema neurológico serio que necesitan ver su foto de su cerebro y quedarse tranquilos de que allí, aunque duela mucho, no hay nada. No hay nada. Y esto de los alimentos relacionados con las cefaleas es real y tiene una base científica, al decir, porque ¿cuántas veces hemos oído a alguien decir, bueno, pues yo no como chocolate porque me da dolor de cabeza, o los dulces? La persona con migraña tiene la predisposición de su cerebro a doler ante ciertas situaciones. Entonces, esto que usted comenta de los alimentos es un desencadenante más, igual que es un desencadenante el patrón hormonal en la mujer, o igual que es un desencadenante los cambios barométricos, que suban o bajen las presiones, o es un desencadenante que me suba y me baje el nivel de estrés, que me estrese o cuando me relajo, o es un desencadenante dormir mucho, dormir poco, o es un desencadenante la ingesta de alcohol, etc. O sea que es cierto
que algunas personas con migraña tienen alimentos o bebidas que les desencadenan la crisis, pero es porque son migrañosos. Lo que no se puede caer en el error, y yo en la consulta siempre lo comento con los pacientes, es de que a un paciente migrañoso quitarle todo aquello que otros dicen que a ellos les producen crisis, porque si a un paciente le produce crisis el chocolate que usted decía, y a otro es el queso y a otros son los embutidos, no a todo el mundo hay que quitarle chocolate, queso, embutidos, etcétera, etcétera, porque entonces prácticamente no hay alimento que no haya algún migrañoso que diga a mí eso me da migraña, ¿no? Entonces, la actuación de cambios dietéticos solo está justificada cuando una persona reiteradamente sabe yo tomo esto y tengo un ataque de migraña. En los alimentos no siempre lo tienen tan claro que siempre les produzca, pero por ejemplo la gente que tiene migraña con pequeñas dosis de ingesta de alcohol y de algunas bebidas concretas, eso sí lo sabe muy bien. Yo no puedo tomar vino tinto porque tomo un vino y tengo jaquecón. Pues bueno, pues una manera de evitarse algunas crisis, no todas, es no tomando vino tinto, ¿no? Bueno, me imagino, doctor, que una dieta saludable pues evita muchos de estos problemas, evita muchas migrañas. Y es que me está dando paso Ramón de Cangas, que él dice que nos va a recomendar cómo cocinar ligero para que nuestros platos sean más saludables. Así que vamos a escucharle atento. Adelante, Ramón. Podemos tener muy claro cómo debe ser nuestra dieta. Podemos saber cuántas piezas de fruta, podemos saber qué cantidad de cereales, cuántas verduras y hortalizas, pero no solamente importa el tipo de alimentos, sino que también importa cómo los cocino. Obviamente, una merluza puede ser un plato muy saludable, si es una merluza al horno, acompañada, por ejemplo, de unos pimientos y unas setas. Ahora, si es una merluza rebozada, cargada de salsa de nata y con mayonesa por encima, lo que era un plato saludable lo hemos convertido en un plato menos saludable. Por lo tanto, debemos tener unos conceptos básicos de cocina. Debemos saber que de forma habitual, porque nada está prohibido, de forma habitual debemos cocinar en papillote, a la plancha, al horno, guisos con poca grasa, a la brasa, a la parrilla. Es decir, técnicas culinarias sencillas que impliquen muy poca grasa y que impliquen muy pocos aditivos, porque es una forma además de aprender a disfrutar de los sabores de los alimentos. Es curioso que en la cultura culinaria actual, sea cual sea el origen, es decir, si nosotros vamos a un restaurante italiano, va cargado de grasa, nos presentan mayonesas en muchas de sus ensaladas y platos. Vamos a un turco y nos dan kebab, va cargado de mayonesa. Pedimos tortilla de patata y nos ofrecen mayonesa. Es decir, al final todos los sabores están camuflados por multitud de salsas grasas que no son tradicionales de los países de origen. Estamos acostumbrados a dar sabor mediante salsas artificiales a todo. Y eso lo único que hace es incrementar las calorías de los platos de forma muy elevada, incrementar la cantidad de grasa saturada, otras veces los azúcares simples y en cualquier caso hacer que sea muy difícil cuidar nuestra salud y muy difícil también controlar nuestro peso. De hecho, lo que debemos hacer es aprender a disfrutar de estos sabores. Cuando después de un tiempo cocinemos de esta forma sencilla, con pocos aditivos, veremos cómo posteriormente aprenderemos a valorar más pues, el sabor de una lubina, el sabor de unos muslos de pollo o el sabor de un buen filete de ternera. Al final, y en resumen, debo decir que es tan importante cómo se cocina como el tipo de alimentos que yo estoy utilizando. Por muy buenos alimentos, porque siga muy bien la pirámide alimentaria, no tengo ninguna garantía de controlar el peso y cuidar mi salud si no cocino con poca grasa, con pocas salsas y con pocos aditivos, entre ellos la sal. Porque, aunque efectivamente la sal no engorda, un exceso de sal, por poner un ejemplo, es malo desde el punto de vista cardiovascular. Muchas gracias, Ramón. Ya sabes que tomamos nota de todo lo que nos cuentas, ¿eh? Así que lo tendremos en cuenta. Pero bueno, seguimos aquí con el neurólogo Valentín Mateos hablando del cerebro. Hemos hablado de las migrañas, que es una de las patologías más frecuentes, pero también está ahí el ictus, que resulta que es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de muerte en las mujeres, que es que nos toca todo, doctor. A las mujeres nos toca todo. Así que, a ver, ¿qué sabemos del ictus? Bueno, aquí un inciso, les toca ser la primera causa porque han sobrevivido a otras patologías en las que los varones han caído antes. Bueno, menos mal. Por eso las abuelitas, la primera causa de mortalidad es el ictus, no ha sido el corazón, ¿no? Bueno, pues el ictus, aquí ya cambiamos el chip, pasamos de una enfermedad
discapacitante como la migraña, pero sin implicaciones clínicas graves, a una enfermedad con graves implicaciones clínicas, no solo por mortalidad, sino porque las personas que sobreviven el ictus con frecuencia lo hacen con una grave discapacidad, ¿no? El ictus, el panorama del ictus ha cambiado por completo en los últimos años, de no tener prácticamente recursos terapéuticos contra él y simplemente contemplar lo que había sucedido en una persona y como mucho intentar salvarle la vida y poner en marcha mecanismos de rehabilitación. Hemos podido en los últimos años disponer de fármacos para, en la fase aguda del ictus, entre comillas, para entendernos, poder disolver el coágulo, ¿no? Es lo que se conoce como fibrinólisis. Y todos los espectadores pues, posiblemente hayan oído hablar en alguna ocasión de los códigos ictus que se han ido implantando en las diferentes comunidades españolas, al igual que en el resto de países del mundo occidental, para que las personas en la fase aguda del ictus, simplemente cuando se active el código, todo se ponga en marcha para que de una forma rápida, antes era en un periodo inferior a las 3 horas, ahora está permitido hasta las 4 horas y media, el paciente llegue al hospital, se le hagan el screening de los estudios básicos que hay que hacer en estos casos y se le ponga ese tratamiento para intentar que en esa fase aguda el ictus no tenga consecuencias, ¿no? También la semana próxima, el día 30, a nivel nacional, la Sociedad Española de Neurología ponemos en marcha una campaña de concienciación social sobre el ictus, en la que precisamente nos van a ayudar una de las televisiones generalistas de ámbito nacional, que durante un mes, en una serie de 12 meses, 12 causas, nos la va a dedicar al ictus. ¿Por qué? Pues porque en los años que llevamos en los que disponemos de este tratamiento, vemos que muchos pacientes no se benefician porque llegan tarde, porque hay un desconocimiento en la sociedad de cuáles son los síntomas de alarma por los que deben acudir al hospital. A diferencia del infarto de miocardio, que duele y que todo el mundo sabe, me duele el pecho, tengo que ir al hospital, pues los síntomas del ictus, pues que se me haya torcido la boca, que hable un poquito mal, que se me haya adormecido un brazo, muchas personas no le dan importancia, se quedan en su casita y cuando quieren acudir al médico, pues ya están con una hemiplegia puesta y las posibilidades que nosotros tenemos de actuar son mucho menores. A mí me gustaría recalcar esto, ¿cuáles son los síntomas que nos dan esa voz de alarma? Pues en estos programas, que van a ser muchas puestas en las diferentes televisiones, como les decía antes, de una red, recalcamos los 4 síntomas de alarma fundamentales. Primero, la brusca alteración en la capacidad para hablar o para comprender, que una persona normal de pronto se encasquille, que hable mal o que no comprenda, que veamos que no comprenda lo que se le diga. En segundo lugar, la desviación de la comisura bucal, pues se tuerce la boca, ¿no? En tercer lugar, pues la pérdida de fuerza brusca de un lado del cuerpo o la pérdida de sensibilidad también brusca de un lado del cuerpo. Y en cuarto lugar, pues la brusca aparición de una cefalea muy intensa, ¿no? Esos son un poquito los síntomas de alarma más comunes. No están incluidos ahí todas las causas de ictus, pero hay que centralizar en unos síntomas concretos para avisar a la población. Si esto le pasa, hay que activar el 112, sea usted, si lo presencia en un familiar, sea quien sea, si es en el medio en la calle, que se active el 112 para que se ponga en marcha el código ictus y esa persona tenga garantías de poder recuperarse desde la fase inicial. Claro, porque esos primeros momentos, esas primeras horas son imprescindibles. Sí, tenemos 4 horas y media de margen para actuar y últimamente pues están saliendo en los medios de comunicación, ustedes seguro que lo han visto, pues personas normalmente salen cuando son un famoso o una famosa, ¿no? Que cómo han tenido un ictus muy catastrófico y el llegar pronto a un medio hospitalario, el poder aplicarse un tratamiento sea fibrinolítico con fármacos o sea endovascular por los radiólogos intervencionistas, pues les salva no solo la vida, sino la funcionalidad, o sea que quedes prácticamente como estabas antes, y no quedar con una secuela que el estar hemipléjico, con parálisis de medio cuerpo, el estar afásico, sin poder hablar, pues son secuelas muy, muy invalidantes y muchas personas de las que nos escuchan, pues posiblemente pues tienen o han tenido en su casa un familiar que quedó con esas consecuencias y conocen lo que significa vivir así. ¿Se conocen las causas que provocan el ictus? Sí, los factores de riesgo en el caso del ictus están muy bien identificados y ahí podemos dividirlas o explicarlo para la población de forma muy gráfica y muy sencillita. Hay unos factores de riesgo en los que no podemos hacer nada, que nos vienen dados. Es qué edad tengo, soy hombre o soy mujer y cuál es mi carga genética. Yo contra eso ya no puedo actuar. Hay otros factores de riesgo que son completamente evitables. Si yo soy fumador y dejo de fumar, un factor de riesgo que me quito. Si soy obeso y adelgazo, si tengo una vida sedentaria y hago ejercicio, pues son factores de riesgo que me quito. Y hay otros factores de riesgo, los más comunes, que
no los puedo quitar del todo, pero sí los puedo controlar, que es fundamentalmente la hipertensión, la diabetes, el azúcar alto, el colesterol o tener problemas cardiológicos. Entonces, esos factores de riesgo, el que es hipertenso ya va a ser hipertenso para toda la vida, pero si trata bien su hipertensión, pues la posibilidad de que la hipertensión le provoque un ictus es mucho menor. Lo mismo pasa con el diabético o pasa con la persona que tiene el colesterol elevado. Doctor, si me lo permite, voy a dar paso a Mercedes, nuestra estomatóloga. Volvemos con el tema del ictus, pero vamos ahora con Mercedes. Adelante, Mercedes. ¿Qué es un diente incluido? Es un diente que ha quedado retenido, impactado dentro del hueso. Lo más frecuente, puede ocurrir con cualquier diente, pero lo más frecuente es con los caninos y con los molares del juicio, porque son los últimos dientes que van a erupcionar. El diagnóstico se debe realizar cuando hay un retraso de la erupción. Conviene hacer una radiografía porque en algunos casos hay una patología subyacente que impide la erupción, como puede ser un quiste o incluso un tumor. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de que hay un diente incluido, podemos tomar diferentes opciones terapéuticas. En el caso de los caninos, como es un diente que tiene una importante repercusión estética y funcional en la boca, la primera indicación sería la recolocación del diente en la arcada dentaria mediante una técnica quirúrgica de abordaje del diente y después con una tracción ortodóntica. Si esto no se puede realizar, o se intenta pero es imposible, la siguiente opción sería la extracción del diente. Esto evitaría que el diente ocasionara problemas en algún momento, como puede ser la reabsorción de la raíz de un diente adyacente o incluso provocar una infección. En otros casos también podemos optar por la abstención terapéutica, pero en estos casos conviene hacer un seguimiento periódico para comprobar que ese diente no está produciendo patología. En el caso de los primeros molares, el molar del juicio o cordal, quedan retenidos con muchísima frecuencia porque, además de erupcionar tarde, la tendencia con la evolución del hombre es que los maxilares van siendo más pequeños, pero no disminuye a la misma velocidad el número de dientes. Y entonces, cuando estos tratan de erupcionar, que es hacia la década de los 20, pues ya no les queda espacio. En estos casos la indicación siempre es la extracción quirúrgica. La extracción se debe realizar porque pueden ocasionar, aparte de presión y apiñamiento de toda la arcada de los demás dientes, incluso malposiciones, también pueden ocasionar infecciones y dar origen a quistes derivados de los tejidos embrionarios de los que se forman estas piezas. La extracción quirúrgica de estas piezas se realiza de una forma sencilla, puede ser entre 10 o 15 minutos y normalmente lo realizamos bajo anestesia local. En el hospital dental tendemos a realizar estas extracciones haciendo una hemiarcada, es decir, el maxilar superior y el inferior, para acortar el periodo en el que el paciente debe venir al hospital. La cirugía no tiene prácticamente complicaciones y el posoperatorio transcurre con una discreta inflamación y sin dolor. Simplemente necesita tomar durante 3 o 4 días un tratamiento analgésico y antiinflamatorio para evitar estas complicaciones. Cirugía oral. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues seguimos con el doctor Valentín Mateos. Doctor, hemos hablado del ictus, de lo importante que es ese diagnóstico, ese tratamiento en las primeras horas que ocurre. De hecho, hay en marcha esa Estrategia Nacional del Ictus. Otra de las enfermedades que se generan en el cerebro es el Alzheimer. Y aquí sí que los profesionales pues insisten en la necesidad de crear un plan nacional contra la enfermedad del Alzheimer, pues algo similar, supongo, al que hay con el ictus, sí. Al que hay con el ictus. ¿Por qué no ocurre ese plan? Ahí no sabría yo responderle, ¿no? Desde luego ahí no solo somos los profesionales los que estamos detrás del Plan Nacional contra el Alzheimer. La Sociedad Española de Neurología lleva años abogando por ello. Hay fundamentalmente quien está echando la carne en el asador son las familias de los pacientes afectados. El Alzheimer no es solo una enfermedad que diagnostiques y puedas poner una pastilla o dejes de ponerla, sino que el Alzheimer está en la trastienda, el Alzheimer está en el domicilio y la cantidad de horas que implica de un cuidador que normalmente es un miembro de la familia, generalmente
también una mujer, la hija del paciente habitualmente. Sí, lo que nos ha contado Marta antes. Pues ahí son muchísimas horas, muchísima necesidad de recursos, entonces la necesidad de un plan nacional contra el Alzheimer, teniendo en cuenta que es la epidemia que nos viene. En España hay ahora mismo se calculan unos 800.000 pacientes diagnosticados y en el año 2025 pues estaremos casi duplicando estas cifras simplemente por la expectativa de vida de nuestra población, pues la necesidad es evidente. Claro, y de nuestra parte, ¿qué queda? ¿Cómo podemos prevenirla? El hacer ejercicio físico, el relacionarse, el hacer un poquito de gimnasia mental, que es hablar con otras personas, que es leer, que es escribir, que es jugar al parchís, si es lo que le gusta a una persona. El tener una actividad cognitiva, aparte del ejercicio físico diario, pues retrasa la evolución o la aparición de esta enfermedad. Otra de las enfermedades que tenemos ahí es la esclerosis múltiple. Muy discapacitante también, pero sí que se ha evolucionado mucho en el tratamiento. Sí, la esclerosis múltiple, aquí pasamos de los abuelitos, aunque hay formas de Alzheimer preseniles, ¿no? Aquí pasamos de los abuelitos a la gente joven. La esclerosis múltiple, todas las enfermedades relacionadas con la mielina las contextualizamos en la persona joven y la idea que todos teníamos hace unos años, hace una década, del paciente con esclerosis múltiple era chico o chica joven en silla de ruedas. Esa situación está hoy día prácticamente abandonada y cambiada por completo, afortunadamente. De tal forma que muchas personas con esclerosis múltiple, si no lo dicen, nadie lo sabe. Y eso ha sido gracias a la aparición, ya hace casi 2 décadas, de tratamientos neuromoduladores que hacen que el paciente no tenga brotes, que era lo que a fin de cuentas a estas personas les producía la discapacidad. Ahí se ha avanzado muchísimo, es ahora mismo el área de la neurología que más fármacos están saliendo todos los años. Para estos pacientes que hasta ahora sus tratamientos eran todos por vía inyectable, tenían que ponerse en casa con una periodicidad variable, a días alternos, semanal, tienen que inyectarse fármacos. Ahora viene todo el boom de los fármacos orales, van a pasar del tratamiento inyectable a la pastilla y se empiezan a vislumbrar fármacos que no solo detengan la enfermedad, que no solo eviten la aparición de nuevos brotes, sino que se empieza a pensar en fármacos que puedan revertir parte de la discapacidad que hayan acumulado las personas en el pasado, o sea, mejorarles funcionalmente, ¿no? Entonces es un mundo con muchas esperanzas. Pues, doctor, con estas esperanzas nos gustaría quedarnos en el programa de hoy. Pues nada, adelante. Y en esta evolución tan increíble, porque lo que usted dice, cuántas veces hemos visto a esos chicos jóvenes en silla de ruedas debido a la esclerosis múltiple y hoy en día, pues eso está evitado completamente, así que, bueno, enhorabuena. Bueno, por la parte que le toca. A los que investigan, ¿eh? Nosotros somos meros ejecutores de poner en marcha, poner en actividad lo que otras personas en un laboratorio con una actividad mucho más calladita, pues son los que sacan para adelante estas cosas, ¿eh? Valentín Mateos, muchísimas gracias. A ustedes. Como saben, prestigioso neurólogo en España, en nuestro país, que hoy ha estado en Prevenir es Vivir. Y nada, nosotros nos despedimos. Miren, yo con todo esto que hemos hablado de la cabeza, parece que me está levantando un poco de dolor de cabeza, de verdad, ¿eh? Esto del cerebro y todo. Así que por hoy lo dejamos. Les espero como siempre aquí en Más que Tele en una nueva edición de Prevenir es Vivir. Hasta pronto.